¿Qué dice la primera parte del verso 1? El que habita al abrigo. ¿Quién no sabe qué es abrigo? Todos sabemos que es un abrigo. Y el abrigo es muy necesario para el momento de frío. Y si lo ponemos como nuestro vestuario diario, es muy importante para no andar desnudos. Pero cuando dice la Biblia el que habita al abrigo del Altísimo, hay 3 palabras claves. Usted que es predicador, aprenda a ser curioso y a examinar las palabras claves de la Biblia, que ahí es donde Dios siempre tiene un mensaje. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y esas palabras claves hay que buscarle sinónimos o las palabras contrarias. ¿Qué es lo contrario de habitar? ¿O cuál sería una palabra con la que nos identificamos como habitar? ¿Qué otra palabra pudiera sonar parecida para estar en ese lugar, en el mismo lugar? Yo puedo ser alguien que vive ahí o llega de visita a ese lugar. ¿Por qué no está viendo en usted que funciona la cobertura de Dios? Y aquí cuando hablamos de cobertura de Dios es en lo material y en lo espiritual. ¿Por qué? Dice aquí, el que habita, el que vive. Por eso dice esta versión, los que viven al amparo del Altísimo. Usted no tiene que venir buscando la cobertura de Dios las 2 horitas de culto. Estamos arruinados si creemos que las 2 horas de culto son suficientes. Y aquí voy a pensar en Dios, y aquí voy a hablar solo de Dios, y aquí voy a adorar solo a Dios. Si usted solo las 2 horas de culto cree que puede estar bajo la presencia o la cobertura de la presencia del Señor, usted se equivocó. Y las otras 22 horas, entonces usted se ha convertido en un cristiano que visita el abrigo del Altísimo. Es alguien que visita. Y usted no tiene que ser visita. Bueno, yo siempre he analizado esto. ¿Cuántos días vive en la casa donde usted vive? ¿Cuántos días vive ahí usted? ¿Ah? ¿Cuántos días vive ahí? ¿Cuántos días visita la casa donde usted vive? ¿Usted la visita o vive ahí? Usted vive ahí. Entonces usted no es visitante de su propia casa. Usted ahí habita. Ahí vive. Mire para acá. Entonces, ¿a quién le preocupa el aseo y el orden en esa casa? ¿A la visita o al que vive? Al que vive. ¿Cuántos días vive en su casa? Todos. ¿Cuántos días vive en la iglesia usted? Póngalo más claro, hermano Israel. ¿Cuántos días hay culto en la iglesia donde usted se congrega? Lunes oración, martes general, miércoles campo blanco y culto aquí o vigilia, jueves culto aquí, viernes vigilia, sábado campo blanco o salida a evangelizar y el domingo todo el día. ¿Cuántos días vive usted aquí? De esos 7 solo vengo
a dos hermanos, entonces ustedes visita. Soy miembro fundador, sí, pero es visita. Estoy hablando de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Al que habita, al que vive, no al que visita la presencia, sino el que vive. Ahora, no vaya a caer en el error, entonces voy a ir todos los días, aunque antes yo ande haciendo del culto, ande haciendo y deshaciendo. No, porque estas 2 horas de culto solo son 2 horas. Y qué tristeza, miren para acá, qué tristeza que ¿cuántas horas nos toca vivir en la iglesia? Vamos a poner eso. ¿Cuántas horas nos toca vivir en la iglesia? Vivir en el templo, pues. ¿Cuántas horas nos toca vivir? 2, las 2 horas de culto. La hora de culto es donde nos vemos la cara, ¿sí o no? Y con 2 horas de culto hay bestias que no se hablan. Con 2 horitas de vivir aquí, hermano, y así pasáramos aquí día y noche, ya hubieran habido varios asesinados. Miren para acá. Con 2 horitas que venimos aquí a vivir en la presencia del Señor, y hay noticieros que le saben bien la vida privada al otro, hermano. Y yo por ahí solo ando oyendo: fulana me anda reclamando porque le quiero quitar al marido. Ay, dame paciencia, Señor. Y fulano anda reclamando porque le quieren quitar a su novio. Dios mío, dame paciencia, Padre. Y yo digo, ¿y a qué vienen al culto estas desgracias de evangélico? ¿A qué vienen al culto? 2 horitas son 120 minutos que deberían de valorarse y aprovecharse bien. Y ya te diste cuenta que la fulana, esta si me hubiera conocido en el mundo, esta fulana no me hablara así. Yo me siento triste porque la otra anda hablando de mí. Dios mío, y estas desgracias de evangélicos aquí vienen a la iglesia. ¿Se da cuenta por qué ya ni a visita llegamos, hermano? Porque habitar en el abrigo del Altísimo es venir a agradecer que no hay nadie como Dios que pueda manifestarse en nuestra vida. Si estas 2 horas es para exaltar al Señor, no es para que ande de metido, no es para que ande de chambroso, no es para que ande de investigador privado, no es para que ande amenazando, no es para que ande opinando, no es para que ande diciendo quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Ya basta de esa desgracia. Aprenda a habitar en el abrigo, en la presencia de Dios, para que vea los beneficios. Porque si no es por gusto. Por eso es que son personas que por más que uno predica, yo vengo a predicar con alegría. Gracias a Dios que quedó escrito en la Biblia algo que dijo Dios: mi palabra no volverá vacía. Habrán totopostes que no les va a calar nada, pero mi palabra nunca volverá vacía. Habrán vasijas que están rotas por arriba y rotas por abajo, pero mi palabra nunca regresará vacía. Habrán sacos rotos que no van a retener nada, pero mi palabra nunca volverá vacía. Habrán cristianos embudos que por un lado les va a entrar y por el otro les va a salir, pero a mi palabra no regresará vacía. Así que predica, Israel. Chambrosos siempre habrá, gente carnal siempre habrá, gente peleonera siempre habrá,
desgraciados, sinvergüenza y gente que vendrá a perder el tiempo, siempre habrá. Pero enfócate en aquellos que traen hambre de oír la enseñanza. Enfócate en aquello. Predica mi palabra, porque yo conozco que no todos están podridos, no todos son hinchazón y podrida llaga. Hay pueblo mío que quiere caminar en la palabra, que quiere obedecer la ley que yo mando, y estos son a los que yo me voy a dirigir siempre, dice el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios?